Bien amigos, vamos entonces ahora sí a recibir al presidente de la Cámara de Transporte del Uruguay, presidente de Cucha a la vez, Juan Antonio Salgado. Salgado, ¿cómo anda? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy, Miguel, Fernando, muy mucho bien, gusto. por suerte muy bien. Bueno, Todo muy bien. bienvenido. Además yo soy Miguel Fernando, o sea que queda bárbaro también. Justo. Bienvenido, Juan. Bueno, Eso está bueno porque todo el porque el 99% de los Miguel son Miguel Ángel, entonces ahí me salvaron. Bueno, bienvenido. Yo le decía a Fernando antes de empezar el programa que hace 30 años hubiéramos leído la misma noticia. Se va a optimizar el cantero central de Avenida Italia y se va a hacer un corredor hasta el Pinar. Y entonces ahí la gente empezaba a llamar que no tenía ni Twitter, ni Facebook, ni Instagram, ni mensaje de texto y decía, sí, capaz que lo van a dejar las compañías de ómnibus y todo, ¿eh? Y vamos a extender el tren allá, sí, capaz que la onda los va a dejar y todo. Y cosas, o sea, de estos corredores venimos hablando hace muchísimos años, Juan. Pero bueno, ahora esta creación o este intento de crear un nuevo corredor metropolitano de movilidad parece tener otra fuerza. Lo hablaron el otro día con la intendenta de Montevideo, con el intendente de Canelones. La intendenta de Montevideo, entre las propuestas que le llevó al presidente de la República el otro día, le presentó este proyecto. Hoy vino en realidad ayer Alfonso Mario Lereté, diputado blanco, ex director de AFE, vi que saltó y dijo me están robando el proyecto, esto ya lo planteé yo. Y nadie dijo que el ferrocarril, cuando el ferrocarril central esté pronto, va a dejar de existir. En fin, simplemente una introducción un poco larga para que la gente entienda. Y ahora sí, Juan, ¿de qué hablamos con este nuevo corredor metropolitano de movilidad? ¿Qué viabilidad tiene y por qué las empresas del transporte decidieron pensar en su viabilidad? Bueno, yo creo que hablar de que esto ya se comentaba hace 30 años, hasta te quedás corto, Miguel. Debe hacer no menos de 40 años que se hablaba del tren de la costa, y que durante todos esos años hay mucha gente que fue hablando de distintas formas. El tema es que ya desde hace algún tiempo la tecnología y todo fue avanzando de tal manera que cada vez es más viable o es posible buscar de crear algún carril exclusivo. Ya no estamos hablando de trenes, ya no estamos hablando de vías, de infraestructuras tan importantes y tan costosas, para crear de alguna manera una vía que permita, por ejemplo, que el transporte se desarrolle por allí en sus variadas formas. No tienen por qué ser un tren, ni tampoco tiene por qué tener, como conocíamos nosotros, los troles con todas esas infraestructuras. Yo hace un año y medio atrás, en febrero del 2020, un mes antes de que cambiara todo el mundo, estábamos hablando de eso, que era de alguna manera necesario hacer un proyecto que sin duda tiene que ser metropolitano, también lo que no hay duda es que se puede aplicar a varios corredores en Montevideo, tanto para Canelones, para la Costa de Oro, como para el lado de San José, pero que cada uno tiene su característica, o debe tener su característica diferente. Podríamos decir, el tren o lo que sería el cantero o el carril especial para el lado de la costa, bueno, es algo que hay buena infraestructura, que Avenida Italia lo permite hacer. Parece que sería el más natural o el primero en hacerse. Nosotros nos parece bárbaro, y allí poder poner a disposición transporte de diferentes formas. Hoy poner un coche eléctrico donde el ómnibus sea articulado o biarticulado, que pueda llevar hasta 200 y pico de personas en una hora pico, es posible, y es mucho más posible hacerlo en forma mucho más económica que lo que se pensaba en su momento cuando se hablaba del tren de la costa. Esa es la realidad. Cambiaron
cambió la tecnología, cambió la accesibilidad a determinadas formas de poder brindar el transporte. Sí, esto implica, lo de Avenida Italia ya tiene un carril exclusivo para ómnibus, pero implicaría obras, obviamente que esto no es para la Cámara de Transporte ni para las compañías. Esto implica inversión en infraestructura también. ¿Qué se habló de eso? ¿Qué se ha hablado hasta ahora de eso? No, por ahora lo que a nosotros nos parece interesante es la idea. Primero, nos parece interesante la idea. Segundo, nos parece muy bien y nosotros valoramos que nos permitan desde esta fase, que es la idea, poder participar y que nuestros técnicos puedan aportar ideas. Nos parece bien también que en el estudio de este proyecto esté la Cámara de la Construcción, porque en definitiva es un poco la historia del transporte, el hecho de que el transporte de alguna manera en Montevideo fue formando barrios. Por lo tanto, hacer un carril no es solamente hacer una calle y que por allí pasen ómnibus. Ahí hay una serie de oportunidades de hacer inversiones que la Cámara de la Construcción también debería de estar junto con esto. Pero yo digo que esto está en la fase de idea. En algún momento podrá ser un proyecto que ya se pueda pensar en dar algún paso más. Esperemos que sea más rápido concretar este tipo de proyectos que los 40 años que estuvimos hablando del Tren de la Costa y que todavía hoy no se realizó. Esa es la realidad. Salgado, ¿esto necesitaría algún apoyo del Poder Ejecutivo, del Gobierno Central? Sí, sin duda. Un proyecto de este tipo para una ciudad como Montevideo y para el área metropolitana no se puede llevar adelante si no es con las autoridades nacionales y las autoridades departamentales. En este caso Canelones y San José, sin duda que tienen que estar trabajando en conjunto, pero por encima de todo eso, la obra, el financiamiento de esa obra que tiene que de alguna manera estar a cargo y avalada por el gobierno central, es totalmente necesario. Esto es una obra que ni siquiera la realización de la obra entre lo que puede ser presentar un proyecto e inaugurarlo, quizás no se pueda dar dentro de un periodo de gobierno normal. Así que claro, esto tiene que trascender, esto tiene que ser una decisión de hacer una obra como política de Estado, ¿no? Más allá de la intendencia o del gobierno. Habría que sumar al Ministerio de Transporte, ¿no?, a estos primeros encuentros. ¿O debería sumarse o no? Sin duda. No puede. Cuando hablo de gobierno, hablo específicamente del Ministerio de Transporte. Esto se puede, tratando de alguna manera de dar solución a cada carril en particular. No es la misma solución la de Avenida Italia que puede ser 8 de octubre, no es lo mismo la solución que puede ser por Ruta 1 para el lado de San José. Son soluciones todas diferentes. Son inversiones importantes, pero son soluciones que en definitiva terminan dándole beneficios importantes. En el caso de Avenida Italia está muy claro que el proyecto tiene que ser por lo menos hasta el Pinar o hasta la zona del Piaje. Y el objetivo fundamental de eso es que el transporte circule por una vía especial donde el tránsito colectivo va por un lado y el tránsito de autos vaya por otro lado, y que el viaje entre origen y destino de cualquier pasajero que quiera utilizar el sistema de transporte dure quizás en muchos casos menos que trasladarse en auto. Eso
eso es lo que, en definitiva, es la esencia de tratar de jerarquizar el transporte colectivo al lado del transporte individual de autos. Sí, siempre dice Gorsi acá, que es una frase de Suecia, que un país desarrollado no es el que tiene más autos en la calle, sino el que tiene un transporte colectivo que lo usa mucho más gente, desde las clases más bajas hasta las más altas, ¿no? Supongo que se aprendió la lección del corredor Garzón. Digo, esto no es para CUTSA ni para la Cámara de Transporte. Supongo que las autoridades aprendieron la lección del corredor Garzón y del corredor General Flores, que cada vez que voy a General Flores me dicen los comerciantes, acá no se precisaba más contra Boulevard Artigas que acá. Bueno, ese es el riesgo de traer un proyecto llave en mano, un proyecto que en definitiva no participan los operadores que de alguna manera tienen la gente que tienen experiencia, y se trae un proyecto que quizás en otra ciudad o en otro país funciona, y que acá, sinceramente, no funcionó. Por eso digo, hasta el propio proyecto que se pueda hacer en Avenida Italia, por las condiciones geográficas que tiene, no es el mismo que puede ser en 8 de octubre, que hay que buscar otro tipo de solución para contemplar, porque el transporte tiene que contemplar no solamente el traslado de la gente, sino que es parte fundamental de la vida comercial de la ciudad. Cuando se pusieron las vías rápidas en Avenida Italia, uno de los temas fundamentales eran los estacionamientos, los comercios que de alguna manera tenían influencia o estaban en la zona de la vía rápida. Todos esos temas influyen mucho, y en definitiva terminan influyendo, porque si no contemplan la mejora en la rapidez del viaje, que es uno de los temas, si no contemplan además que por los lugares donde pasa sea amigable, o sea un aporte a los comerciantes, a las escuelas, a los vecinos. Si en definitiva no contempla eso, no está contemplando a los clientes del sistema de transporte. Entonces, hay que contemplar muchas cosas, por eso digo, nos parece que el hecho de que la Intendencia, el Ministerio de Transporte, Gobierno Nacional y Departamental lleven adelante un proyecto de estos, que llamen a la Cámara de Transporte y que llamen a la Cámara de Construcción, son de alguna manera como que los dos más interesados, además, desde el punto de vista de la actividad privada, que esto funcione. Varias preguntas para respuestas más breves. Varias preguntas, Juan, para respuestas más breves. Sí. ¿Han dado resultados los ómnibus eléctricos en Montevideo? Sí, han dado resultado. La experiencia que tenemos es buena. Más allá de que hay que seguir trabajando, más allá que todavía la tecnología tiene que mejorar, el resultado que tenemos hasta ahora es de bueno a muy bueno. ¿Un ómnibus de esos que están asignados, por ejemplo, el CA1, aguanta todo el día la carga? Aguanta todo el día. Sí, nosotros tenemos una red de horarios donde el mismo coche hace algún viaje en la CA1, que es de allí de Tres Cruces, que sería un recorrido corto, hace otro en el E14 que va de Quibón al centro, que también es otro recorrido corto, y hace algún viaje en lo que era el D1, que ese es el recorrido largo que viene de Carrasco. Organizado de que a lo largo del día haga esos viajes, estamos terminando con un promedio, ya hace un año, un promedio de gasto de energía de un 60% de la energía que se carga durante la noche. Que eso está bien. Pero además los costos, los ahorros. La ecuación con respecto al gasoil, ¿cómo es? Y, a ver, es buena por dos aspectos. Primero, porque se carga de noche, que es cuando la tarifa eléctrica es menor. No nos engañemos, sino si tuviéramos que cargar de día, seguramente nos costaría tanto o más que con el gasoil, pero esto es para cargar de noche. Pero además de eso, hay un ahorro genuino, hay un ahorro que es también real y que no depende de precio de tarifas,
que es la cantidad de componentes menos que tiene un ómnibus eléctrico o un ómnibus a gasoil. Sí, obviamente. Un ómnibus eléctrico no lleva aceite, no tiene bomba de inyección, no tiene un montón de... Bueno, 70 piezas del motor que no tiene, obviamente. Bueno, por eso, todo ese componente, o sea, en vez de tener, a grosso modo, 4.000 componentes, tiene 400. Es así. Por lo tanto, al no tenerlos, el ahorro es muy bueno desde el punto de vista de mantenimiento. Como presidente de la Cámara de Transporte, a pesar de las aclaraciones de la Intendencia, ¿los ómnibus 2 pisos pasan por el túnel de Avenida Italia? Sí, pasan, sí. ¿Sí? Pasan. Yo lo he visto, lo he comprobado viendo pasar un coche y han pasado. No hay, es más lo que impresionaba ese cartel amarillo puesto allí, que tengo entendido que hay como 5 y pico allí abajo del túnel mismo, ¿no? Sí, no es que sobre, pero también los coches están hechos sobre unos padrones con medidas universales, por lo tanto, si bien no es que sobre mucho, pero los coches pasan, y me consta que yo he pasado en un coche de doble piso hacia un lado y hacia el otro haciendo la prueba, porque también era un tema que nos preocupaba, ¿no? Obviamente. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Qué porcentaje del transporte colectivo de Montevideo de ómnibus está en la calle en días como hoy, por ejemplo? Bueno, por ahora está el 75% del transporte, de la oferta en Montevideo, y estamos trasladando el 40% del pasaje. Hay una diferencia entre oferta y demanda de un 35%, de un 30% algunos días, pero de todas maneras seguimos trabajando continuamente con nuestros técnicos, buscando algunos recorridos y algunos horarios donde se pueda dar alguna situación especial. Lo que es claro es que en unos entre 12 y 14 mil viajes que se hacen diariamente en Montevideo, son casos excepcionales los que hay más personas de las que sería deseable tener arriba de una unidad. Escuché bien, 40% del transporte del pasajero habitual es lo que se está trasladando. Exactamente. ¿Y cuánto ayuda el Estado a que esa ecuación haga que las empresas y las cooperativas no cierren? Bueno, de las pérdidas importantes que se está teniendo desde marzo del año pasado hasta ahora, las empresas y los trabajadores en distintos acuerdos y de distintas formas estamos haciendo algunos ahorros muy importantes, y el resto está tanto el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Transporte como la Intendencia de Montevideo tratando de alguna manera de ayudar a que las empresas, o de ayudar de alguna manera de hacer posible que las empresas mantengan la conectividad en Montevideo y en el resto del país. El año pasado se cerró con un 30% de diferencia entre oferta y demanda, que son decenas de millones de dólares, ¿no? En todo lo que es el transporte en general en el país. Y bueno, las autoridades han ayudado para que se mantenga esa conectividad, porque además de la caída, dar el servicio es mucho más caro últimamente, porque para mantener un servicio en condiciones sanitarias como corresponde para dar este servicio, realmente es mucho más costoso que antes. Muy bien. ¿Es fluido el diálogo con el gobierno municipal de Montevideo y con el gobierno central? Sí, la verdad que sí. Nosotros estamos muy conformes, porque los responsables de cada una de las áreas han estado a la altura de las dificultades, de lo que está pasando, tratando de que el transporte pudiera de alguna manera cumplir con su objetivo que se dijo en marzo del año pasado, que era mantener la conectividad, y después se dijo además hacerlo en las condiciones sanitarias que corresponden, ¿no?
Muy bien, en un momento que sé que está confiando mucho en el futuro de este equipo de Peñarol, lo veo con una camisa blanca inmaculada. O sea que, bueno. ¿Qué querés que se ponga una amarilla, una camisa amarilla? ¿Y por qué no? Y una corbata negra. Eso habla El de otro que día, el blanco es elegante. me parecía que estaba jugando el Barcelona. Pero bueno. Juan, Gracias. muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias, saludos a todo el panel y gracias por... Y ojalá por que el corredor sea realidad alguna vez. Ojalá que sí, ojalá que nosotros vamos a hacer todo lo posible porque para el transporte realmente sirve y estamos convencidos de que va a ser algo muy bueno. Y como decíamos, ahora no va a ser solo Montevideo el Pinar, sino que como él explicaba al comienzo, San José, va a ser Canelones. bueno, es una iniciativa de la Intendencia de Montevideo que ha tomado toda el área metropolitana y los empresarios también. Sí, Gracias. sí.